Bueno, lo anunciamos, está con nosotros Conrado Stoll, neurólogo especialista en ACV, de los médicos más prestigiosos del país, que lejos quedó aquel momento cuando dijo que había que usar el tapaboca y alguno lo miraba de reojo. Conrado, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Soy Mariano García Relini en los canales Somos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Encantado, Mariano. Gracias por este rato. ¿Dónde estamos de aquel tiempo cuando dijo que íbamos a tener que usar el tapaboca? ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Cómo ve la situación, Conrado? Hablemos de la gente y hablemos muy bien de la gente porque lo ha usado. La gente lo usa, aunque parezca un detalle trivial para nombrar en este momento, hay que usarlo y bien. Uno ve gente que lo tiene despegado de la nariz, etcétera. La gente puede encontrar infinitos sitios de cómo se usa bien. Tienen que preocuparse por usarlo bien. El riesgo de contagiarse o de contagiar a otro disminuye notablemente. Lo que se ha publicado sobre máscara, sobre barbijo, me refiero a la que tapa la nariz y la boca, a eso me refiero, es infinita la data que muestra la altísima efectividad, no 100%, pero la alta efectividad que tiene en disminuir el riesgo de que uno se contagie y en disminuir el riesgo de que un contagiado contagie a otros. Así que usar la máscara bien, mantener la famosa distancia de 2 metros, no estar en un lugar cerrado con gente, no estar con demasiada gente. Si tengo que interactuar con alguien cuando pago algo en un comercio, interactuar el menor tiempo posible. Si me encuentro con alguien, un amigo, pero que no veo y no sé dónde ha estado, interactuar el menor tiempo posible con máscara a 2 metros. Haciendo eso, el riesgo de un contagio es muy bajo. Eso lo tenemos que implementar como ya algo nuestro de la normalidad. Todos estos recaudos hay que implementarlos como algo habitual, ya. Y Mariano, veámoslo de esta forma. En Oriente, donde ya lo hacían y usaban el barbijo por la alergia, por enfermedades, por la razón que sea, y se sacan los zapatos antes de entrar a una casa, y es ofensivo no hacerlo, y la gente no se toca para saludarse, sino que simplemente se inclina, y tienen otras cualidades y capacidades por las cuales controlaron también la pandemia. Pero digamos que estos factores fueron fundamentales, y en Japón fueron de los que se llamaron las 3C, que es haciendo esto que recién dijimos, y además evitando los lugares cerrados con mucha gente, etcétera, controlaron la pandemia muy rápidamente, a pesar de la cantidad de gente que son, la alta densidad de las ciudades, de población, etcétera. Nuestra foto actual, la gente lo sabe y quizás hasta, yo los entiendo, tienen que estar cansados que les digan los mismos números todas las noches si no lo ponemos en contexto, Mariano. Porque sí, vamos para el 1.000.000 de contagiados. Vamos para tener 25.000 muertes. El contexto es, la cuarentena corta al principio podía ser muy efectiva, podría haber sido muy efectiva como fue en Nueva Zelanda. Cortó la circulación del virus. 7 semanas estrictas en Nueva Zelanda cortaron totalmente la circulación del virus. Pero lo que teníamos que saber es que eso solo no bastaba. Y el enorme esfuerzo de la gente de quedarse en su casa y de usar el barbijo, esta máscara, los que salen y mantienen la distancia, no alcanza. Había que diagnosticar a los enfermos que tienen síntomas y a los que no tienen síntomas. Y eso se hace con el famoso testeo de la PCR, y eso es lo que fue insuficiente. Entonces, cuarentena o no cuarentena, que además sabemos que las cuarentenas impactan el PBI de cualquier país dramáticamente, por eso muchos ni la implementaron. Uruguay, al lado nuestro, no hubo cuarentena. El presidente pidió, los que pueden, quédense en su casa y no circulen. Pero no hubo cuarentena obligatoria. Ahora, los orientales tampoco. Conrado, ahora la OMS dice que cuarentena no. Eso también confunde. Digo, está claro, usted lo explicó muy bien y muy gráfico, pero ahora la OMS también desaconseja la cuarentena como método principal para evitar el contagio. Nos confunde a nosotros que venimos con este aislamiento de 7 meses, pero no confunde. A ver, las cosas concretas para la audiencia, el mensaje para llevar a casa. ¿La cuarentena puede cortar una pandemia? Sí. Hay que hacerla solo si no tengo otras herramientas que también cortan la pandemia sin las consecuencias de la cuarentena. La cuarentena es un remedio que tiene efectos colaterales. Pensémoslo de esa forma. Es un remedio efectivo con efectos colaterales. ¿Cuál es el efecto colateral? Destruye la economía. Ahora, cuando la cuarentena se hace, de nuevo, como en Nueva Zelanda, 5 a 7 semanas, no destruye la economía. Porque en 5 a 7 semanas puedo reabrir mi economía. Y ellos usaron esas 7 semanas para desarrollar el testeo. Compraron PCR, desarrollaron ellos PCR y empezaron a testear a la gente. Entonces así identificaban rápidamente quién estaba contagiado y mantuvieron el corte de circulación del virus de la cuarentena. Pero insisto,
La cuarentena sirve brevemente, sabemos que tiene un impacto de PBI y tiene que estar acompañada y seguida de un altísimo testeo para la población. Y acá incluso sabemos que hasta puede no ser necesaria siquiera si hago el testeo. ¿Y acá cómo estuvimos con los testeos? ¿Se testeó? ¿Todavía se discute? ¿Testeamos poco, mucho, mal, bien? Buen punto, Mariano, el decir que todavía se discute, porque si hay algo que no se discutió en todo el planeta, o sea, se discutió si la hidroxicloroquina servía, se discutió si las máscaras servían o no servían, después se probó claramente, ¿no? Se discute si los chicos contagian, se discutió si los asintomáticos contagian. Si hay algo que nunca nadie jamás discutió, es la efectividad del testeo para cortar la pandemia. Y aparte no se discute porque es muy obvio. Yo solo puedo controlar una enfermedad si la diagnostico. Mucho más cuando es contagiosa. También pasa con el infarto. Si yo no le tomo la presión a la gente, va a haber infarto porque va a haber hipertensos y va a haber infarto. Pero en una enfermedad contagiosa, además, con mucha más razón. Entonces no hemos testeado. ¿Por qué no testeamos? Son los números. Nosotros hemos testeado 50.000 personas por millón de habitantes. En Chile testearon 200.000 por millón de habitantes. Y en Uruguay también, una capacidad mucho mayor, y de hecho lo controlaron la pandemia con 50 muertes. ¿Y por qué, Conrado? ¿Por qué acá no se testeó como se debería haber testeado? ¿No compramos, no hay plata, no estuvo en la política sanitaria, no creemos en él? ¿Por qué? No puedo contestar, nunca vi una respuesta, pero curiosamente, Mariano, hasta hoy. Hoy salió un artículo que me hicieron en un portal de un canal de televisión de un cable, y interesantemente la periodista pidió una fuente del Ministerio de Salud y realmente quizás por ahí no entendió del todo, el vocero probablemente no era el más experto, pero contestaron que no, el testeo solamente da una foto del día. Varios de los comentarios de la fuente citada del Ministerio de Salud minimizaba el valor del testeo. Y la verdad quiero creer, o que hubo un malentendido, o que fue no una persona experta, porque cuestionar el valor del testeo es realmente grave. Eso sí, que no podamos hacerlo, que no tengamos la logística, que somos un país emergente, que por más que Chile y Uruguay pudieron, quizás nosotros no, y que habría que buscar con humildad quién nos puede ayudar a hacerlo, o buscar otro tipo de test, eso puede ser. Ahora, que alguien, supuestamente en el Ministerio de Salud de la Nación, cuestione que el testeo es la única y mejor forma de cortar la pandemia, la verdad que sería muy preocupante. Conrado, ¿qué le dice a la gente? Usted sabe que en todos lados, a mí me pasa en lo personal, acá comparte el equipo de trabajo, mucha gente aislada mucho tiempo, y alguien en las últimas horas me decía, ahora que empezamos con la nueva normalidad y demás, y me da miedo viajar, ¿cómo hago para ir al trabajo? Hay que tener miedo, hay que estar preocupados, hay que estar atentos si utilizamos el transporte público, hay que tener un cuidado especial, no hay que usarlo. ¿Qué le diría a la gente que está empezando a salir después de mucho tiempo y no se anima o a tomar un colectivo o a tomar un taxi o un Uber o lo que sea? Mariano, como muy bien decías, a la gente la hemos confundido, capaz que yo también soy parte del problema. Porque la gente ve que en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, Estados Unidos es una calamidad, pero en el hemisferio norte, en Europa especialmente, en Oriente, en Nueva York, que tuvieron una devastación, pero después la controlaron, el gobernador realmente actuó muy bien finalmente. Ven que la gente se toma aviones, que la gente viaja, que va al trabajo, que está en los restaurantes, pero cuidado, que entienda la audiencia, porque ahí testean masivamente. Claro, Entonces, en esos lugares, aunque ahora hay una segunda ola preocupante en Europa, pero en esos lugares está como cerrada el curso de la pandemia. Llegaron a un pico y bajaron, más allá de la segunda ola actual. Y tienen un enorme testeo que todos los días identifica a la gente infectada. Por eso hacen eso, e incluso en la mayoría de los países nórdicos, en Alemania, etcétera, se volvió al colegio. Entonces, la paradoja es, acá estamos hablando... Y me parece muy bien a mí reactivar la economía, hay que reactivarla, pero estamos abriendo los shoppings, estamos hablando de todo esto en un país con un altísimo contagio, con una altísima diseminación del virus, porque no hay testeo. Ahora, contestando la pregunta concretamente, en un lugar que hay testeo, donde está controlado, y el virus está en todo el planeta, nos quedó claro a todos, pero donde hay testeo, la gente puede viajar. Hay pocos reportes de contagiados en aviones, eso es por cómo el aire entra limpio de afuera y filtrado al avión y circula muy fuerte del techo hacia el piso. Entonces, en los aviones ha habido pocos reportes. En los taxis, en los autos, en los demás vehículos, tratar de viajar con ventana abierta, o los que tengan ventilación, con la máscara puesta.
tendría que haber bajo riesgo, pero la clave está en que estemos protegidos por saber que se está haciendo un testeo que está sacando a la gente cerca mío que está contagiando. Sí, eso es clave. Sí. Y ahí yo puedo ir al shopping, los chicos pueden ir al colegio, etcétera. Qué importante, ¿cómo lo explica? Qué claro. ¿Cuántos deberían tomar ejemplo del doctor para explicarlo así, llano, concreto, práctico y todos entenderlo? Conrado lo dijo bien, segunda ola en Europa, el mundo entero, todos sabemos del virus. ¿Y cómo es? ¿Vamos a seguir así hasta que esté la vacuna? ¿Hay una nueva fecha? La información que recibimos de las vacunas es que las pruebas fallan, no fallan. ¿Qué sabemos de la vacuna? ¿Tiene fecha o no tiene fecha? Justamente no tiene fecha. El presidente Trump está desesperado por las elecciones, obviamente, y él ha mezclado demasiado, ¿no? Pero no hay fecha, no confiaría en una fecha. Tenemos que adecuarnos a esta realidad, ya lo dijimos, no lo voy a repetir, tomando las medidas que dijimos al principio, el riesgo de contagio tiene que ser muy bajo. Además sabemos que no todos los contagiados contagian y no sabemos cuál es el que contagia mucho. Es uno de cada tantos que es un gran contagiador, el súper contagiador se llama. Así se disemina esta pandemia, de algunas personas que contagian a muchos más. Y muchos de esos contagiados no contagian tanto. Por eso es que cuando en una familia hay un contagiado, no necesariamente se contagian todos. No pasa en ninguna familia que se contagiaron todos, porque sigue una matemática, una progresión en que hay súper contagiadores, como no se pueden identificar, nos tenemos que cuidar de todos y hay que aislar a todos los contagiados. Claro. La vacuna, hay muchas en carrera, la de Oxford, famosa de AstraZeneca, que se había probado en Reino Unido, en Brasil muy avanzada, en Estados Unidos sigue suspendida por ese problema neurológico que tuvo un paciente en el Reino Unido. Se reinició el estudio en el Reino Unido y otros países, pero en Estados Unidos sigue suspendida. Así que atención. Y va a haber una para principios de 2021, pero de aquí a que se vacunen una masa crítica de personas para decir estamos todos con inmunidad de rebaño, tranquilos, yo diría tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus con la metodología que hablábamos hace un rato. Lo último, Conrado, ya estamos en un lugar muy preocupante del ranking de países, si vale el ranking de países, y le pregunto cómo ve el futuro. Argentina puede seguir escalando posiciones, la situación puede ser aún más complicada de lo que estamos viviendo, ve un futuro alentador. ¿Qué ve de cara a los próximos meses o semanas? No depende de mi opinión, la gente tiene que estar tranquila, no depende de lo que yo diga, yo no puedo vaticinar nada, es muy simple esto, si no se testea, la pandemia va a seguir un curso natural en que se va a extinguir. En 1918, sin ningún elemento, porque no habían ni hospitales, o sea, los hospitales que había en 1918 eran mucho más limitados con respecto a lo que hay ahora, no existían los respiradores, etcétera, pero se apaga, en un momento se apaga. Lo que pasa es que cuando se apaga naturalmente, sin que uno la haya cortado con el testeo fundamentalmente, se apaga tarde, se apaga con un alto costo de muertes. Eso es lo que más le preocupa a cualquiera. Pero además, de nuevo, un país emergente como el nuestro, con muchas limitaciones económicas, el golpe económico que va a haber acá no lo tengo que describir yo, porque para eso están los economistas, sí, pero va a ser durísimo. No nos hemos dado cuenta todavía la caída de PBI y el impacto que va a tener esa caída en la población en general en los próximos meses. Así que nunca es tarde. Este es un momento, en este momento con las provincias creciendo, con el AMBA que se mantiene en una meseta o muy lentamente disminuye, todavía estamos a tiempo. Testear en una escala suficiente para identificar a todos los contagiados, aislarlos y así cortar la circulación del virus. Conrado, gracias, ha sido muy amable y como siempre clarísimo en sus consideraciones. Gracias por el tiempo. Gracias, Mariano, a ustedes por llamar. Un saludo cordial. El doctor Conrado Stoll, una eminencia en cuanto a médicos en la Argentina y dando este panorama y con una claridad de comunicación muy importante, ¿no? Para que todos entendamos dónde estamos parados en la Argentina y en el mundo. Hacemos la pausa, ya viene Alejandro Cancelares, Jorge Chivo, Ariel Ferrentino, las novedades políticas del Gran Buenos Aires. En un instante, no se vayan.